Buenas noches, México. Desde la Sultana del Norte, damos la bienvenida a quienes nos hacen favor de vernos a través de Latinidades para hablarnos de una jornada político-artístico-cultural por la paz y que se llevará a cabo este próximo sábado 8 de julio a la 1 p.m. de la tarde en la Ciudad de México. Nos acompaña la coordinadora internacional del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos. Afortunadamente ya hemos contado con su presencia anteriormente. Daniela González, gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias, querido Héctor, y también agradecemos siempre este espacio tan importante, Latinidades, que le da voz a muchos pueblos y territorios, tanto de nuestra Via Yala como del mundo. Creemos que es fundamental y desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos saludamos a todas las personas que siguen a Latinidades y también que están interesadas en los diversos temas que ustedes muestran que tienen que ver con las realidades de nuestros pueblos. Antes de empezar esta charla, estaba yo pensando, tal vez esto no sea exclusivo del idioma español, pero bueno, como yo hablo español, es donde me doy más, con más fuerza el asunto que voy a decir ahorita, que tal vez las palabras más importantes en este idioma son palabras muy breves, monosílabas o de dos sílabas, como sí, no, hola, adiós, odio, amor, vida, muerte, guerra, paz. Son palabras muy cortitas, pero que representan muchísimo para un ser humano en cualquier lugar del mundo, de cualquier cultura. Tan así que decirlas es muy, muy fácil. Por ejemplo, en vez de decir la palabra esdrújula o decir un nombre como Nabucodonosor o como circunvalación, que son, digamos, más complejas, la palabra paz se dice muy simple y sin embargo, ¿qué tan profunda es? ¿Qué tan compleja es? Y sin embargo, muchas veces, precisamente, tal vez por esa forma tan sencilla de decir, no se aprecie, no se dimensione lo que eso significa, sobre todo cuando la realidad no te hace extrañar la falta de paz. Cuando la realidad en la que tú estás te adormece, a menos que estés viviendo en una situación crítica y en ese momento dices tú, paz, quiero paz, por favor, quiero paz. Y cuando la pides desde las entrañas y desesperado, entonces esa palabra tan breve adquiere la fuerza y el significado que debe tener. Te lo comento eso porque ustedes van a hacer precisamente este sábado una jornada en diversas formas de manifestación política, cultural, artística, en fin, para poder, digamos, presentar esta palabra en un contexto en el que sabemos que no está fácil. Vivimos una situación mundial ahorita de prácticamente una tercera guerra mundial que se está desarrollando allá en Europa entre Rusia y Ucrania. Las zonas de América Latina no podemos decir tampoco que están en paz, salvo algunas, porque hay sectores como en mi país donde hay violaciones de derechos humanos, hay asesinatos, hay muertes. Entonces hay lugares, regiones o zonas donde la palabra paz pues solo existe en el diccionario o en algún artículo que se lee, pero no necesariamente cuando tú ejerces tu vida cotidiana. Y esto lo digo recordando que no estamos solos en esta forma de vivir o en esta forma de plantear las cosas, porque si recordamos no solo el conflicto de Ucrania, sino también el conflicto que se vive diariamente en Palestina, el que se vive con los saharauis, en Yemen, en fin, en muchos, muchos lados y sobre todo en el metro cuadrado donde estamos, esa palabra que vestimos de diferentes formas, con diferentes excepciones, pero que no, que realmente significa lo mismo, estar tranquilos, estar bien con uno y con tu entorno, cómo se extraña
y cómo pareciera que a veces tenemos que dejarla tranquila para poder retomar otra vez el verdadero significado de ella, para poderla vivir y poder aspirar a ella y poderla dar, y sobre todo también en las situaciones críticas, pelear por ella. Por eso me interesa mucho y que nos hagas el favor de comentar qué es lo que pretenden con este evento, con esta jornada cultural artística que van a hacer. Es un homenaje a la paz, es una defensa a la paz, es postular la paz como una cuestión política, cultural, en un ambiente que, por ejemplo, ahorita simplemente para hablar de las campañas políticas en las que estamos, vemos una polarización, por no decir odio, en muchas partes del país, y que yo creo que precisamente tú, como coordinadora de este observatorio de los derechos humanos de los pueblos, pues tienes la sensibilidad para saber si la palabra paz es real o no, si solo es de nombre, si ni existe también, siquiera hasta de palabra. Te dejo, Daniela, para que nos puedas orientar al respecto y que nos hables de este evento que van a tener este próximo sábado. Muchas gracias, Héctor. Yo creo que muy importante la introducción que nos das. Y efectivamente, desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y diversas voces entre organizaciones populares, como son nuestras compañeras y compañeros también de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata UPRES, el Comité Universitario en Solidaridad con el Pueblo de Palestina, CUSPA, la Casa de los Pueblos México, CLETA UNAM, la Casa de Cultura Las Jarillas, Colpaz, BDS Latinoamérica, el Taller del Sur, el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer. Somos organizaciones hermanas que estamos convocando a esta jornada política, artística, cultural, justamente que se va a realizar en la Casa de la Cultura Las Jarillas. Eso es en la Ciudad de México, está en Iztacalco, está ahí ubicada, cerca del Metro Coyuya, del Metrobús Canela, y es muy importante la participación de todas las personas, de todas las organizaciones que estemos uniendo nuestras voces en esta ola. La ola de paz, te quiero platicar que es una actividad que va a estar realizándose en diversas partes del mundo. Va a durar y va a tener una duración de 2 días. Va a ser el 8 y 9 de julio y en diversos territorios del mundo va a estar pasando esta ola de paz. Acá en el Abyayala nos corresponde el día 8 y en México específicamente va a cruzar, y en el marco de esta cruzada, de esta ola por la paz, que nos corresponde a las 13 horas, es que vamos a hacer estas actividades también, que son actividades muy fuertes, muy potentes, porque tenemos música, tenemos danza, tenemos también compañeros y compañeras que van a pintar, también van a hacer un mural también pintado ahí en el marco de estas actividades. La otra cuestión es que también muy importante, como pueblos originarios desde México, vamos a realizar y elaborar un gran tramanali, el tramanali que es una ofrenda. Sí, es una ofrenda desde nuestros pueblos originarios de México a todos los rincones del mundo. Es una ofrenda dedicada a la Madre Tierra por la paz en los pueblos del mundo, porque queremos vivir sin guerras, queremos que nuestros espacios, nuestros territorios sean espacios de paz, sean espacios respetados y sean espacios en donde tengamos derecho de vivir con justicia, con dignidad, con libertad y sobre todo con paz. Una verdadera paz, decimos, con justicia, con dignidad, una paz integral, una paz que no solamente sea de palabra, como ya lo decías tú, una paz sin invasores al acecho, una paz sin violadores del derecho,
porque bien sabemos que todas estas guerras, el militarismo y las intervenciones justamente vienen acompañadas de crímenes de lesa humanidad en contra de nuestros pueblos, desde América Latina hasta Palestina. Por eso es de que en este gran Tlamanali, que lo vamos a estar haciendo con semillas, con flores y con símbolos, para estar haciendo la exigencia de que nuestros territorios queremos vivir en paz. Los pueblos del mundo no queremos más guerras. Las guerras, este modelo militarista de muerte, de guerra, que han impuesto los Estados Unidos, entre otros países, pero uno de sus principales aliados es Israel, sabemos que es un peligro para todos los pueblos del mundo. Y es por eso que decimos que estas guerras ejecutan, imponen ocupación, saqueo, destrucción y muerte. Esa es una realidad. ¿Y por qué? Porque se quieren adueñar primero de nuestros territorios ancestrales como dueños originarios de los mismos, por un lado. Y por otro lado, quieren estar haciendo el saqueo de nuestros bienes naturales como pueblos originarios. Esto es lo que ha pasado a lo largo y ancho de las historias intervencionistas que han venido ejecutando y cometiendo contra pueblos enteros, contra pueblos completos, el imperialismo norteamericano y también Israel en Palestina. Hacemos mucho hincapié en todas estas situaciones porque sí queremos decir que este modelo imperialista, capitalista, patriarcal, racista, asesino, en donde está muy implicado, como ya decía, los Estados Unidos, solamente hay que recordar o hay que mencionar que Estados Unidos tiene 750 bases militares distribuidas en más de 80 países del mundo. Estados Unidos es el principal exportador de armas en el mundo y es el país con mayor gasto militar. En el año del 2022, simplemente 877.000 millones de dólares es el gasto que asignó. Sabemos bien que en este año ha subido ese gasto. Entonces, bien, es bastante claro que Estados Unidos ha intervenido permanentemente en diversos territorios del mundo, en diversos continentes del mundo. Y esto, ¿qué significa? ¿Qué ha significado la militarización, las intervenciones? La militarización, que es la imposición por la fuerza, es el medio que los Estados Unidos utilizan para imponer su hegemonía, pero también, como ya les decía, hacer guerras desde lo económico, político, ideológico, mediático, tecnológico y por todos los medios posibles, colonizando y neocolonizando países en todo el mundo. Por eso es que contribuye de manera muy evidente y muy fuerte a la destrucción de nuestro mundo, contribuye a la destrucción ecológica de todo el planeta. Y estas situaciones es que, por eso es que nos vamos a unir en toda esta ola por la paz en el mundo, todas estas voces que lo que queremos es vivir en paz y lo que queremos es que permitan que los pueblos autónomos y soberanos decidamos la forma de vida que queremos, tanto en nuestra Abya Yala, tanto en Palestina como en otros pueblos y territorios del mundo. Por eso es tan importante que este tipo de actividades las hacemos siempre en el marco de la participación de la comunidad. Este espacio, la Casa de la Cultura Las Jarillas, es un espacio abierto a la comunidad, es un espacio en donde nos sumamos, nos conjuntamos de manera colectiva en este 8 de julio por la paz en el mundo, en contra de las guerras. Los pueblos del mundo queremos vivir con justicia, libertad, igualdad y paz. Daniela, frente a esto que están haciendo ustedes, que tiene que ver también con otros eventos a nivel mundial, la pregunta que te daría yo sería, bueno, ¿crees que vale realmente la pena? ¿Vas a utilizar tu tiempo? ¿Vas a hacer un evento? ¿Vas a hacer, digamos, una ofrenda de pueblos originales? ¿Va a haber una especie de performance? ¿Van a pintar? En fin,
¿Vale la pena esto? O sea, dices tú, ¿realmente crees que esto tenga alguna repercusión en poder que esta paz se pueda cristalizar? Yo considero que sí, es muy importante. No nos podemos quedar calladas ante las realidades tan fuertes y tan crudas que hoy, como ya bien lo decías tú, representan estas guerras. Claro que vale la pena porque además también hacemos siempre un llamado a nuestras juventudes y a nuestra niñez. En este evento hicimos también una convocatoria para que puedan participar niñas y niños en este gran Tlamanali, que es una actividad también bonita, que es una actividad lúdica, con las semillas, con las flores, para que vengan las y los niños que se quieran unir en este Tlamanali colectivo. Entonces, decimos sí, claro que sí vale la pena, y es un trabajo que hacemos de manera cotidiana, porque siempre estamos enlazadas con diversos territorios de nuestro Abyayala y estamos haciendo constantes movilizaciones por todas las situaciones de barbarie y brutalidad que a diario se están cometiendo en diversos territorios, como ya los decía, pero siempre con la mano de los Estados Unidos. Mira, Héctor, también acá en nuestro Abyayala, tú sabes bien lo que ha venido pasando, por ejemplo, con nuestras hermanas y hermanos de Jujuy, ¿sí? En Sí, una provincia de Argentina, con la imposición, ahí está el gobernador Morales, la imposición de todas estas reformas que atentan en contra de diversos sectores de los trabajadores allá, pero sobre todo que significan el saqueo de sus bienes naturales como comunidades y pueblos originarios en Jujuy. ¿Qué fue lo que pasó? Allá tenemos prisionera a una hermana, Milagro Salas, injustamente por este gobierno represor, por este gobierno que ha reprimido brutalmente estas justas y dignas protestas de nuestras hermanas y hermanos en Jujuy. Esta es una realidad. Y ante eso vemos que como pueblos tenemos que alzar la voz. Vamos también a estar alzando la voz por la libertad que forma parte de vivir en paz de todas las hermanas y hermanos prisioneros y prisioneras políticas en el mundo. Porque bien sabemos que producto de estas brutales represiones y de estos encarcelamientos injustos forman parte de esta guerra contra los pueblos. No vayamos muy lejos tampoco. Ahora, ¿qué es lo que está aconteciendo a un año también en Colombia de la toma de posesión del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez? También ha tenido brutales ataques que tienen que ver con la guerra impuesta por los Estados Unidos, y es una guerra jurídica y es una guerra mediática, porque también, como ya lo dijimos, todas estas guerras no solamente son con los armamentos, con las bombas, con los drones de la muerte, sino también son a través de los medios hegemónicos de comunicación que utilizan para estar haciendo las guerras mediáticas en contra de los pueblos. ¿Por qué le están haciendo esta guerra al gobierno de Petro y de Francia? Porque es un gobierno legítimo, es un gobierno que el pueblo lo eligió democráticamente en las urnas en Colombia. Entonces, por eso le están sacando una serie, ¿sí?, de difamaciones que tienen que ver con esa guerra mediática, pero también, además de esto, está el famoso Lawfare, que lo han impuesto en diferentes países de nuestra Abyayala. Un ejemplo muy claro también tenemos a Perú. Tenemos a Perú cuando le dan el golpe de Estado a Pedro Castillo y a los pueblos de Perú, que lo siguen manteniendo secuestrado a Pedro Castillo en las cárceles de Lima, en las cárceles de Perú. Ahora está una señora que es una señora que ha asesinado a más de 60 personas dignas que ahora son parte de nuestros héroes, que han dado la vida
por lograr un cambio y por estar luchando por sus bienes naturales en Perú. Sí, todos estos pueblos originarios que han dicho ya basta, estos pueblos originarios del sur de Perú. Ahora Dina Boluarte es una asesina que lo que estamos exigiendo desde las diversas voces a nivel internacional, que se investiguen todos los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos hermanos de Perú para que se castiguen a las y los responsables. Aquí no tan solo es Dina. Dina es una títere del imperialismo norteamericano. Dina está ahí, está sostenida por el imperio norteamericano y la derecha peruana y la oligarquía peruana, pero sobre todo sabemos bien que detrás de todo esto están las empresas transnacionales que manejan, sí, la vida política y la corrupción tan fuerte que hay en nuestros territorios como es en el Perú. Y así podemos decir muchos ejemplos de intervenciones directas e indirectas de los Estados Unidos en nuestro territorio del Abya Yala. Lo mismo hicieron en Bolivia, el mismo formato que aplicaron en Perú con Pedro Castillo Terrones, lo mismo lo hicieron en Bolivia cuando dieron el golpe con la dictadora Áñez, es lo mismo que hicieron, masacraron, brutales masacres en contra de nuestras hermanas y hermanos de Bolivia. Es la misma fórmula que utilizan para callar esas voces, esas justas luchas y resistencias de nuestros pueblos. Al mismo tiempo también vemos esto ha sido una réplica y una repetición. Por lo tanto, por eso es que tenemos que sumar y vale mucho la pena, Héctor, vale mucho la pena que hagamos este tipo de eventos colectivos, que unamos nuestras voces siempre, porque no nos queda de otra. Lo que queremos es la vida. Nuestro proyecto como pueblos originarios y como diversas organizaciones, lo que queremos y nuestro proyecto es por la vida, nuestro proyecto es por lo colectivo, nuestro proyecto es por el respeto a nuestra madre tierra y a la naturaleza. Ese es nuestro proyecto y el proyecto imperialista capitalista es un proyecto de muerte, de saqueo, de destrucción, de despojo, de imposición, de guerras. Entonces, ante eso, por eso es de que nos tenemos que levantar y estamos muy convencidas de que aunque sean esfuerzos, por más mínimo que sea, tenemos que seguir sumándonos. Tenemos que seguir sumándonos como personas, como pueblos, como organizaciones, como colectivos, como colectivas, todo aquel y aquella que se quiera volver una persona en pro de la paz en el mundo, bienvenida sea. Es muy importante todas estas personas. Lo hemos visto que cómo es la brutalidad del régimen sionista, por ejemplo, de Israel, digamos, hablando de estos ejemplos que son tan brutales y que son barbaries que estamos presenciando y viviendo en pleno siglo XXI. Digamos, allí es una normalidad diariamente las redadas en contra de la niñez, de la juventud palestina. Esa es una realidad que se vive cotidianamente. Eso no se nos hace raro. Ese es una parte de ese régimen sionista que diario hace y comete contra la niñez, la juventud palestina. Entonces, ahora los brutales ataques que en Jenin cometió, una brutalidad, dejando desplazadas alrededor de 5,000 personas del campo de Jenin en la Cisjordania ocupada, dejando alrededor de 200 personas mal heridas y alrededor de 12 personas, porque tenemos compañeras que allá de viva voz nos dicen, una cosa es lo que saquen en los periódicos y otra es la realidad, las cifras reales. 12 personas, entre ellas 3 niños asesinados por el régimen sionista. Y de todas estas situaciones, ¿quién dice algo? Nadie dice nada. ¿Por qué? Porque sus canales hegemónicos de comunicación solamente dicen lo que quieren y como quieren. O sea, esta es una realidad y son ataques brutales a la dignidad humana. No tan solo es para Palestina,
Esto es un ataque a la dignidad humana. Sí, para todos los pueblos del mundo es un ataque. Lo que le pase a Palestina nos pasa todo a la Via Yala. Y es que esta es la lógica que debemos de seguir sosteniendo. Ahora, no vayamos lejos. Apenas en marzo de este año, una pacifista de 23 años de los Estados Unidos, que estaba ella justamente con otros compañeros y compañeras pacifistas en la Franja de Gaza, como a diario, ahí es una normalidad que a diario se dan las demoliciones por parte del régimen sionista israelí en contra de las viviendas palestinas. Ella se puso al frente para evitar que el bulldozer demoliera una casa. ¿Y qué fue lo que pasó? A esta jovencita que pasa a formar parte de estas juventudes que son nuestras heroínas y nuestros héroes, la asesinaron brutalmente. O sea, el señor israelí sionista que estaba manejando, o sea, no tuvo ningún problema de aventarle el bulldozer. O sea, veamos la magnitud de lo que significan estas guerras. O sea, son brutalidades, actos brutales que se cometen a diario. Y como les digo, no tan solo en Palestina, también en nuestros territorios de la Via Yala y en otros territorios del mundo. También vemos justamente en los territorios norteamericanos el brutal racismo con que se tratan a las personas migrantes, a los negros, a las negras. O sea, ahí también se viven brutalidades, simples asesinatos que hemos visto como en manos de policías han asesinado a jovencitas o a jóvenes negros. O sea, esto es una realidad. Entonces, mira, aquí una reflexión también muy importante es que tenemos que estar atendiendo también a espacios comunicacionales como este, como Latinidades, como otros espacios que hay en otros territorios, pero que sí dicen la realidad de lo que acontece y ocurre en nuestros territorios. Aquí hacemos un llamado a todas las personas que nos están escuchando y a otras, que se les atraviese, por ejemplo, Latinidades por equivocación, pues hay que verla, porque en los medios hegemónicos nos dicen toda la realidad tergiversada. Toda la realidad la distorsionan a favor de esas grandes corporaciones hegemónicas comunicacionales que no comunican, difunden, difunden lo que quieren y cómo lo quieren presentar ante los pueblos del mundo. Daniel, nos dices cosas terribles, pero lo que estás diciendo es cierto. Me duele y me conmueve la pasión con que lo dices, porque me doy cuenta que estás muy consciente del costo de esa no comunicación, de estar imponiendo una narrativa que es falsa, porque solo está protegiendo los intereses asesinos y criminales de un imperio y su esbirro, que en este caso es Israel. Pero esto acontece en muchos otros lados y la verdad es algo que cala y molesta e indigna mucho. Esos crímenes que los que nadie dice nada. Eh, por ejemplo, acabo de leer hace un par de días que había ido un grupo de colombianos, había un escritor colombiano que se llama Héctor Abad, y se reunieron con una escritora allá de Ucrania, y estando en un restaurante cayó un misil y uno de las esquirlas mató a esta mujer y hay todo un escándalo. Qué lástima que falleció. Están en una guerra y mandaron ahí un proyectil y se murió. Pero nadie ha dicho, por ejemplo, también qué pasa del otro lado. ¿Qué es lo que hace Ucrania? Nadie comenta eso. Ahorita el escándalo es la joven escritora que falleció escribiendo sobre lo que pasa en Ucrania, pero no cuentan el otro lado. Y ya no digamos de Palestina. No dicen absolutamente nada. O sea, ahí están hablando, sí, de una escritora de 30 y tantos. Acá estamos hablando de niños. Nadie dice nada. Lo ponen porque es normal. Es una normalidad. Ah, se murieron 3 niños. Ah, no pasa nada. Y es esa forma de manejar las cosas, como si fuera, como si estuvieras hablando de animales, se murieron 4 vacas, bueno, no pasó nada, estás hablando de vidas humanas. Es en ese despojo de humanidad de todos estos muertos que hay en Palestina, en Yemen o con los saharauis, es lo que aterra, porque dices tú, y este es el mundo occidental que presume los derechos humanos y que juzga a otros países por los derechos humanos. Esta es la civilización occidental que me habla de libertad, pero solo cuando le conviene, porque es capaz de esclavizar y colonizar
y robar los recursos enteros de pueblos para seguir surtiendo su imperio, y ahí sí no importa nada cuántos muertos hubo o cuántas masacres incurren. ¿Por qué? Porque primero están ellos, o cuántos golpes de Estado da. Entonces, cuando empiezas a ver eso, dices tú, bueno, ¿qué pasa? ¿Esto lo quiero yo? Claro que no. Pero también te preguntas, ¿qué puedo hacer yo como individuo? ¿Qué puedo hacer yo solo? ¿Qué puedo hacer yo desde mi metro cuadrado? Lo primero que uno debe entender es que realmente no está solo. Hay más gente como uno que se da cuenta. El chiste es ponerse de acuerdo, y el chiste es poder, obviamente, también encontrar a estas personas que sí están, porque cada vez hay más conciencia de este tipo de cosas, porque al final de cuentas no puedes tapar el sol con un dedo. No hay forma. Las muertes ahí están, los abusos ahí están, los robos ahí están, las masacres ahí están. Es horrible. Como bien decías tú, bueno, en Latinidades lo que tratamos de hacer es romper el muro que hacen los medios hegemónicos de la derecha para poder crear una ventana donde los activistas como tú, los protagonistas que están allá en la calle jugándosela, haciendo cosas como lo que van a hacer ahora el sábado ustedes y tu grupo, o los políticos de izquierda, que rara vez, si tienen acceso, lo hacen de forma muy conveniente para los medios, de modo tal que realmente sus ideas siempre son tergiversadas. O les he comentado a algunos políticos de izquierda, cuando tú vas a CNN y expresas tu versión, la otra persona simplemente con un levantón de cejas dice, ¿usted le cree? Ya, te mató todo el discurso, ya, te mandó a otro lado, ¿no? Entonces digo, realmente lo que buscamos es ser esa ventana para poder romper ese cerco informativo de imponer narrativas y el sesgo de la información que hacen pues esta derecha criminal y explotadora. Sabemos que no somos los únicos, y qué bueno, tenemos que ser más, tenemos que sumarnos más, porque es la única forma de poder lograr un cambio. Lo que me queda claro es que somos más. Los que estamos de este lado somos más. Los que creemos en la paz, el poder vivir en términos de concordia con gente que sea distinta. Eso lo entendemos perfectamente nosotros, porque todos tenemos derecho a respirar y vivir en paz. Todos, aunque profesemos religiones diferentes, aunque profesemos ideologías políticas diferentes, todos tenemos la misma situación. Estamos en este planeta Tierra, que digamos el barco que compartimos, y que también queda claro que dentro de este proceso de avaricia y de empoderamiento de los imperios, pues cada vez el asunto del planeta peligra, el famoso cambio climático. Entonces, me queda claro que lo que tú dices es totalmente cierto. Tenemos que hacer algo desde nuestro metro cuadrado en el que estamos para que esto pueda ir moviéndose hacia el cambio que queremos. Es como si pudiéramos imaginar un lago y de repente aventáramos una piedra y ese lago fuera de repente perturbado en esas olas. Esas olas son las olas que proponen un cambio, y necesitamos que se prolonguen lo suficiente para que este pueda lograrse. Dejar en la mente de cada uno de las personas que nos hacen favor de escucharnos hoy, como aquellas personas que también te van a acompañar, esa semilla que pueda germinar en decir, otro mundo es posible. Avia Yala no es de las grandes corporaciones. Avia Yala no es de un solo país, no es de ellos, es nuestra América. Es correcto eso, y que tenemos que lograrlo de alguna forma u otra, porque el que seamos indiferentes les permite a ellos seguirnos robando, saqueando, mutilando, masacrándonos, engañándonos, haciéndonos tontos. Y el tener ese despertar es tener poco a poco la capacidad de decir, ¿sabes qué? Se acabó, se acabó. Ya no vamos a aceptar lo que tú nos quieres imponer. Me duele recordar lo que dijiste tú de esta joven y valiente de 23 años. Qué muerte más horrible, ser aplastada por un bulldozer. Y yo creo que ella en el último momento pensó que por ser ella una mujer, que por ser ella joven, no le iban a hacer nada. Y fue muy tarde, ya no pudo hacer más. Y qué animal ese patán, verdadero animal, el que la mató.
solo para decir, ¿sabes qué? Aunque te pongas tú, yo voy a hacer mi tarea para demostrarle a todos los que van a ser como tú, que los voy a matar y que mejor no estorben, se aprecien su vida y voy a tumbar esa casa. Es tratar con gente así, híjole, Dios. Yo creo que es el reto, poder enfrentar a basura de ese tipo. No todo lo que camina en dos piernas puede llamarse humano. No todo lo que camina en dos piernas puede ser un ser humano. Pero ahí en el fondo hay algo que se mueve y que puede también incluso moverse en ellos para poder cambiar. Sin embargo, digo, no es fácil y como bien lo sabes tú, requiere todo el esfuerzo y una persistencia, híjole, a prueba de no rendirse, Daniela, porque sabemos que tú has estado constantemente haciendo cosas, recibimos información constante de dónde andas, de lo que manejas, de lo que realmente comunicas y de lo que está pasando. Yo la verdad deseo de corazón que este evento que van a tener en sábado a la 1 de la tarde en la Ciudad de México, ahorita te volvemos, ya, bueno, debe estar poniendo nuestro productor el cartel para que se pueda ver la dirección, sea un éxito y que se pueda hacer un evento conmemorativo de lo que es la paz, que tenemos que estar dispuestos a apreciarla y a defenderla y sobre todo a pelear por ella cuando no la niegan, cuando por cuestiones de intereses económicos, esta la quieren desaparecer a beneficio de otras personas o de grupos empresariales. Vaya, te digo, qué bueno que hacen ustedes esto. Decirte que esperemos que no sea lo último. Sé que no necesito ni, bueno, ya lo dije, pero sé que eso no va a ser así, que van a seguir haciendo más esfuerzos por lograr esta concientización. Y yo te reitero lo que te dije en su momento cuando tuvimos esa charla sobre Palestina, pues que esta es tu casa. Este es un espacio con el que ustedes cuentan para poder difundir todo lo que les dé la gana en beneficio de los derechos humanos y en beneficio de Abya Ayala. Estamos con ustedes en eso, nos solidarizamos con ustedes, estamos juntos, somos uno, damos la misma batalla, como sea, juntos. No están solos y por favor tomen en cuenta este espacio como de ustedes para poder difundir lo que ustedes hacen. Daniel. Muchísimas gracias, Héctor. Y justamente lo que dices es bien cierto. Y creemos en eso, creemos en lo que hacemos, creemos que como pueblos tenemos todos los derechos de ser, que se nos respete nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, nuestra forma de ser y de vivir en colectividad en nuestras comunidades. Entonces, también queremos compartir aquí en este espacio contigo, Héctor. Te agradecemos enormemente y hay veces que nos apasionamos y nos emociona, pero también nos indigna, así como bien lo decías. Muchos casos de la brutal barbarie que se vive, pero al mismo tiempo tenemos muchas esperanzas y tenemos propuesta, es lo importante también. Es decir, no nada más somos o estamos o somos personas que nos dedicamos a estar eh, denunciando, a estar cuestionando al imperialismo. No, también somos personas, nuestras organizaciones tenemos propuestas, propuestas para seguir justamente abonando a una verdadera paz integral con justicia, con dignidad. Entonces, como Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, estamos haciendo un llamado general a muchas hermanas, hermanos en el mundo y a diversas organizaciones a que nos sumemos a una campaña global justamente contra el militarismo, el intervencionismo y la guerra. Y para esto tenemos la propuesta de la conformación, digamos, como de 3 subcomités al interior de esta campaña. Esta campaña que ya se han sumado algunas otras voces, todavía no la hemos arrancado de manera formal. Hemos ya venido tejiendo y haciendo diversas actividades como la del 8 de julio. También tuvimos un webinar con compañeras y compañeros de sindicalistas de Colombia
que se llamó El Sindicalismo y la Paz en Colombia, con el Sindicato Nacional de Memoria Viva, con Recitpaz, que son varios sindicatos que están unidos en Recitpaz desde Colombia. Pero como te decía, en esta campaña tenemos, digamos, como tres subcomités, tres subtítulos. Uno es el cese inmediato de las políticas guerreristas, expansionistas y nucleares de la OTAN por el mundo. El segundo, por la defensa de la Amazonía y porque la OTAN salga de inmediato de América Latina y el Caribe y declarar el continente zona de paz. Y el tercero, el cese inmediato y desmontaje de la mal llamada guerra contra las drogas. También en este último punto queremos decirte que ya tenemos una brecha caminada, sobre todo con compañeras y compañeros intelectuales, académicos, pero también defensoras y defensores de derechos humanos que tienen un acercamiento con las actividades que hacemos como observatorio y que estamos haciendo la convocatoria. Acá han venido académicos en estas convocatorias, que son reuniones por Zoom que tenemos. Han venido compañeros y compañeras académicas de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de Venezuela, de El Salvador, de Perú y de México. Y estamos ampliando pues toda esta convocatoria porque es bien importante. De esta campaña también global que estamos haciendo, que estamos planteando, que estamos proponiendo, vamos a hablar de manera muy breve, igualmente el 8 de julio. No nos vamos a extender así como aquí en Latinidades, porque allá sabemos que son programas en donde tenemos que darle voces, pues a todas las voces, ¿verdad? Justamente que estamos ahí participando. No podemos extendernos como acá, que por eso este espacio, pues es un espacio, qué bueno que nos lo dices, para nosotras súper importante, fundamental, porque nosotras tratamos de aprovechar todos estos espacios que le dan voz a los sin voz, que le dan voz a los verdaderos movimientos territoriales con profundo sentido de humanidad y sobre todo también, como bien lo decías, en el Abya Yala queremos vivir en paz y por eso es tan importante estos espacios para nosotras. Así como bien lo decías, tenemos otros hermanos y hermanas en otros territorios, por ejemplo en Argentina también el próximo martes nos van a hacer también una entrevista pasando ya el evento para hablar de cómo se llevó a cabo, pero también de todo esto de lo que hemos venido hablando aquí en Latinidades. Es importante seguir haciendo la difusión, seguir difundiendo. Allá también es una radio que se llama ese programa en Resistencia y que bueno, se va a estar transmitiendo también. Entonces, como te digo, bueno, es importante que la gente sepa, que la gente conozca. Yo aquí voy a dejar el correo electrónico del observatorio, es observatoriodhjusticia@gmail.com y también el Twitter del observatorio, porque es importante. Ahí vamos a subir la propuesta. Una vez que ya la tengamos aprobada, bien, bien, y por lo menos con diversas organizaciones del mundo que se estén unificando en esta gran campaña, eh, entonces, la campaña contra la guerra en sus diversas formas, pues, ¿no? Como ya lo mencioné, entonces ahí vamos a estar dando a conocer. El Facebook del observatorio es Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, así lo pueden encontrar también. Y también les decimos que vamos a estar al aire ese día, el 8 de julio, a partir de las 13 horas, horario de México. Vamos a estar al aire compartiendo con ustedes, con todas las personas que gusten conectarse a través de Facebook, pues todo este evento, todo el evento sumándonos a la ola de la paz contra las guerras. Los pueblos desde América Latina hasta Palestina queremos vivir en paz, son parte de pues nuestros lemas que tenemos, que siempre venimos enlazando las justas luchas y las resistencias. Si ellos se organizan y se unen por la guerra, por la destrucción, por la muerte, por el genocidio permanente contra nuestros pueblos, nosotros nos unimos, tejemos puentes de amor, tejemos puentes de unidad, de solidaridad internacionalista entre pueblos hermanos.
Entonces, eso es para lo que significan todo este tipo de eventos, pero también las actividades y acciones que tenemos de manera cotidiana por vivir en un mundo en donde existe una paz. Y como bien lo decía Héctor, nosotros, el Abya-Yala, no queremos guerras, no queremos injusticias, no queremos impunidad, no queremos intervenciones. Nosotros lo que queremos son territorios libres de militares y de paramilitares, porque lo que queremos es que nos permitan vivir con dignidad y con paz. Esa es la verdad. Entonces, Héctor, pues te agradecemos mucho. Yo no sé si ya me extendí demasiado. No, para Eh, nada. no, yo no sé si todavía tengamos tiempo, pero Sí. realmente es un verdadero placer estar compartiendo aquí con ustedes en este importante espacio, porque como bien lo decía Héctor, ese granito de arena, lo que cada uno, cada una podamos hacer desde donde estamos, desde donde estemos, la comunicación popular que ustedes hacen es fundamental y es muy importante para romper, como bien lo decías, esas narrativas, que son narrativas hegemónicas de muerte, ¿eh? Porque hay que decirlo así, es una realidad, o sea, son narrativas hegemónicas que se ejecutan desde allá, o sea, desde los grandes intereses de los imperios para mantenernos en constante dominación, colonizados, sometidos como pueblos. Por eso es que este tipo de espacios es fundamental y hay que seguirlos haciendo desde acá, desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Querido Héctor, te agradecemos a ti, a todo el equipo de Latinidades que nos abren estos espacios, porque como bien lo dices, somos también mujeres, mujeres que nos identificamos con otras mujeres y con otros pueblos del mundo, porque en carne propia hemos sido perseguidas, estamos también amenazadas de muerte por los grupos paramilitares en nuestras regiones, desafortunadamente por el trabajo de defensa que hacemos defensoras como defensoras de derechos humanos, como defensoras de los territorios, como defensoras de la vida. Muchas de nosotras tenemos que estar exiliadas de nuestros propios territorios, porque ahí encontramos la muerte o ya lo hubiésemos encontrado, por defender a las comunidades indígenas, en este caso de la Mixteca de Oaxaca de nuestro país, a una comunidad indígena que se llama el Ojite Tlaxiaco, el Ojite Cuauhtémoc Tlaxiaco en Oaxaca, ahí por hacer esa denuncia y defender a la comunidad en contra de ese grupo paramilitar Antorcha Campesina, estamos amenazadas de muerte. No nada más yo, varias compañeras indígenas mixtecas y compañeros también. Esa es una triste realidad que aún vivimos en nuestro país y que desafortunadamente poco a poco tenemos que ir transformando, lo sabemos. Y no por eso nos asusta y no por esto dejamos pues este compromiso de vida como defensoras de derechos humanos que tenemos, no únicamente con nuestros territorios de Oaxaca, de México, sino de el Abya Yala y también de otros territorios del mundo. Desafortunadamente no nos da la vida para estar en todos los territorios que quisiéramos estar y acompañar las justas luchas y resistencias. No nos da la vida, pero sí hacemos desde donde estamos, desde donde podemos, pues convocatorias para seguir sumando, para seguir construyendo de manera colectiva, pues espacios, territorios de paz en contra de las guerras, en contra de la muerte, en contra de todas las imposiciones. Daniela, me perturba eso que me estás comentando de que has estado amenazada de muerte, tú y varias personas más. Valdría la pena luego hacer una charla para abordar sobre ese tema concretamente y denunciar a estos grupos paramilitares que con qué derecho amenazan tu vida si estás ejerciendo precisamente un derecho tú humano. ¿Qué pasa con ellos? O sea, aquí también tenemos paramilitares de estilo Colombia, entonces, con falsos positivos y todo, ¿de qué se trata? Eso hay que tratarlo luego pronto, en otra ocasión, porque hay que denunciar y hacer más fuerza en esto. No podemos permitir que eso pase. Ignorarlo significa que vas a seguir proliferando y que este tipo de cucarachos va a poder seguir haciendo de las suyas si se trata de que no. Tienen que ser denunciados, perseguidos, cooptados y a la cárcel, porque lo que están haciendo es un delito, básicamente. No, no está bien lo que están haciendo y tenemos que hacer voz en esto.
Eh, yo, fuera de esto, de que voy a estar pendientes y cuando nos volvemos a tener oportunidad de volver a charlar contigo, te quiero agradecer tu participación en esta charla, que nos hayas comentado con esa pasión que te caracteriza y que sé que es la pasión con la que te levantas de la cama, porque imagino que has de acabar agotada, cansada con tantas cosas que haces y va a haber días en que oh, mejor no hago nada hoy y te acuerdas de algo y sabes que está pasando algo y te paras y dices, no, ni modo, tengo que hacer esto y lo haces. Y eso solo le pasa a la gente que realmente es grande y que vale la pena. ¿Eh? Así que no dejes de levantarte, se necesitan personas como tú que estén encabezando antorchas de libertad, antorchas de la paz, para que puedan ir iluminando poco a poco las conciencias de los pueblos. Es lo que se necesita. Y sabemos que obviamente cosas así molestan, perturban y le dan miedo a los intereses políticos y económicos oscuros que se manejan generalmente en muchas partes. Esperemos que estés bien, que este evento salga muy bien y que por favor asistan las personas que están en la Ciudad de México, las que les quede cerca, porque esto ayuda de una forma u otra. El que vayan a ir ahí, si ya tienen alguna conciencia de lo que significa la paz, la van a tener todavía más y más clara y van a entender realmente que tienen que alzar la voz por defender la paz y exigir que todos merecemos vivir en paz. Yo estoy seguro que ese evento va a servir para que la veladora que puede ser cada uno individualmente se convierta en una hoguera que realmente ilumine el cielo y el país por alcanzar esa paz. Gracias, Daniela, por tu participación, por escucharte y estamos en contacto. Que tengas buenas noches allá. Cuídate, por Muchísimas, favor, cuídate. sí, Héctor, muchísimas gracias. Nuevamente, para despedirme, pues le quiero dar las gracias a Héctor, a Eduardo, a todo el equipo de Latinidades, a este espacio comunicacional desde las voces, las realidades de los territorios de la Via Yala hasta Palestina. Muchas gracias y claro que sí. Como bien lo dices, creemos y consideramos que las vidas de todas y todos los seres humanos en el planeta importan. Por eso sí hay que cuidarnos y hay que seguir haciendo, hay que seguir tejiendo y vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias, Héctor, y a todas las personas que se encuentran en Ciudad de México. Les volvemos a reiterar la invitación a este acto político artístico. Es una jornada política artística cultural, sumándonos las diversas voces a la ola de la paz en el mundo. Va a pasar por México, en la Ciudad de México, en la Casa de la Cultura Las Jarillas, que se encuentra ubicada cerca del metro Coyuya, cerca del Metrobús Canela, en la alcaldía de Iztacalco. Y es bien importante su presencia, su asistencia. El Tlamanali lo estamos citando una hora antes para que lo podamos hacer y pueda quedar listo, terminado a las 13 horas. A las 12 vamos a arrancar con el Tlamanali colectivo, que es esta ofrenda desde los pueblos originales de México, con mucho cariño a la Madre Tierra por la paz en el mundo. Y bueno, ahí vamos a estar presentando diversas fotografías de compañeras prisioneras y prisioneros políticos también en el mundo. Y como bien lo decías, va a haber, o sea, van a ser actividades artísticas como simultáneas, ¿no? Por un lado, nuestros compañeros y compañeras del Taller del Sur, con música. Ellos van a abrir después del mensaje inicial, van a abrir, después van a estar nuestros compañeros de Cuspa con los pintando un muralito, van a estar nuestras compañeras también de danzas tradicionales ancestrales de la Casa de la Cultura, las Jarillas también van a estar bailando y así, o sea, va a ser multidisciplinario para en pro de la paz en el mundo. Entonces, muchísimas gracias, Héctor, un abrazo enorme, muy fuerte y seguimos en contacto. Buenas noches. Buenas noches, Daniela, gracias. Cuídate, lo vuelvo a reiterar. Cuídate, estamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches.